respecto de garantías. Miren, ustedes siempre van a escuchar aquel que por ejemplo, no ha revisado mucho de este tema de garantías, siempre van a escuchar que dice, se ha lesionado el debido proceso. Sí, esa es la clásica, siempre van a escuchar eso. Oye, ¿pero y qué pasó? No, me lesionaron el debido proceso. Pero lo que tengo que especificarles, amigos, es que dentro de las garantías, ustedes van a encontrar macro garantías o garantías genéricas, que son 4, y dentro de cada garantía genérica o macro garantía, ustedes van a encontrar garantías específicas. Entonces hay que tener cuidado. Vamos con las garantías genéricas. ¿Cuáles son las garantías genéricas? Son 4. El debido proceso, 1. 2, la tutela jurisdiccional, que normalmente debe ser tutela jurisdiccional efectiva. 3, la defensa procesal. Y 4, la presunción de inocencia. 4 garantías genéricas o macro garantías. Dentro de cada una de esas macro garantías, ustedes van a encontrar garantías específicas. Por ejemplo, arranquemos con el primero. 4, son 4 macro garantías. Debido proceso, tutela jurisdiccional, defensa procesal y presunción de inocencia. Vamos una por una. El debido proceso, por ejemplo. Dentro del debido proceso, ustedes encuentran a la garantía específica contenida dentro de la macrogarantía del debido proceso al juez imparcial, por ejemplo. Primero. Entonces, si les lesionan a ustedes esa garantía específica, ustedes dirán, ¿se me ha lesionado el debido proceso? Sí, pero en su contenido de juez imparcial. Entonces ya no es solamente debido proceso, porque si dices debido proceso, entonces se me ha lesionado el debido proceso. Ah, quiere decir que se te ha lesionado una macro garantía, pero necesito saber qué garantía en específico dentro del debido proceso se te ha lesionado. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, dentro del debido proceso, ustedes encontrarán a la garantía de juez legal, de juez imparcial. Pero también, obviamente, a la garantía del juez legal. Eso, otra garantía específica contenida dentro de la macro garantía del debido proceso, ¿correcto? Otra garantía que ustedes específica, que ustedes van a encontrar dentro de la macro garantía del debido proceso, es el plazo razonable, por ejemplo. Ya saben ustedes, me parece que en algún momento yo lo he conversado en más de una oportunidad, el plazo razonable se determina a través de reglas que ha marcado, que ha delimitado el Tribunal Constitucional y que ha acogido la jurisprudencia peruana a lo largo de mucho tiempo. Principalmente hay que revisar los casos del general Chacón Málaga, de Salazar Monroe y de Gleiser Katz, por ejemplo. Esos 3 casos desarrollan cómo es que se tiene que llegar a la conclusión de si un plazo es razonable o no es razonable. ¿Cuáles son esos criterios? Un criterio objetivo primero y luego criterios subjetivos. El criterio objetivo que se analiza a la luz del caso, cuál es la naturaleza del caso, si es un caso sencillo, es un caso complejo, qué es lo que estamos investigando, es un caso de trascendencia nacional, ¿no? Eso, el criterio objetivo determina la complejidad del caso, el criterio objetivo. Y el criterio subjetivo debe analizar cómo es que se han comportado las partes, cómo se ha comportado el fiscal, cómo es que se ha comportado el imputado y cómo es que se ha comportado su abogado, ¿no? ¿Cómo se ha comportado el fiscal? Por ejemplo, me hacen acordar, no sé por qué estos temas dan en el clavo. He tenido una audiencia reciente donde el fiscal decía, necesito que se quede preso porque todavía me faltan hacer actos de investigación. La pandemia no me deja, no puedo trabajar.
Entonces resulta que ese acto de investigación venía pendiente desde el 2018. Dime qué tiene que ver la pandemia con que tú no puedas hacer eso. O sea, si desde el 2018 lo tienes ahí pendiente y tirado, ahora resulta que sí lo quieres hacer, solo que no puedes. Perdóname, perdóname. O sea, la pandemia, nada que ver. ¿Es un criterio subjetivo analizar o no? Claro, es un criterio subjetivo. Resulta, por ejemplo, que el fiscal dice, necesito hacer un peritaje de un celular. O sea, clarito, me acuerdo, pero es que he llorado sangre ese día. Necesito hacer un peritaje de un celular. Ya. ¿Y ese celular desde cuándo lo tienes, ah? Ah, lo tengo desde el 2018. ¿Y qué año estamos? Salvo yo me esté equivocando, pero ¿este no es el 2020? Sí, es el 2020. Ah, pero es que yo recién sé de quién es el celular. Mentira. Yo te di el celular y yo te dije en el 2018 de quién era el celular. ¿Cómo te has comportado? ¿Diligentemente o negligentemente? Negligentemente. No me vas a venir a decir que quieres más plazo. Así se determina el plazo razonable. Y el otro criterio subjetivo es analizar cómo se ha comportado el imputado y cómo se ha comportado su abogado defensor. Entonces tienen que tener mucho cuidado ustedes, porque cómo es que se comportan determina que al fiscal le puedan dar más plazo, por ejemplo. ¿Qué pasaría si ustedes, abogados defensores, lo único que hacen es bloquear el proceso, obstruir, frustrar diligencias? Ah, entonces ese es un criterio a tener en cuenta para saber cuándo un plazo es razonable, por ejemplo, ¿no? Claro que no les podrían decir, como a este señor le han dicho durante mucho tiempo. Bueno, no debería, ¿no? Dicho sea de paso, no les deberían decir que cambia mucho de abogado. Ya mucho cambia de abogado. ¿Cómo puede ser posible? ¿Tanta plata tiene? Ah, no, no es que tenga plata, sino más bien que no tiene. Entonces, como busca amigos, apersona un abogado por cada diligencia. 15 veces ha cambiado de abogado. La pregunta es si ha obstruido algún acto de investigación, por ejemplo, ¿no? Si no ha obstruido ningún acto de investigación, entonces pues no ha frustrado nada en el proceso. Entonces, ese es otro criterio del plazo razonable. El plazo razonable como una microgarantía o garantía específica dentro del debido proceso. Además, está, por ejemplo, la legalidad procesal penal también como una microgarantía dentro del debido proceso, ¿ya? Entonces, esa primera macrogarantía, debido proceso, tiene garantías específicas, tiene varias garantías específicas. Otra macrogarantía es la macrogarantía de tutela jurisdiccional efectiva, ¿ya? Y dentro de la macrogarantía de tutela jurisdiccional efectiva, ustedes van a encontrar garantías específicas. Por ejemplo, tú tienes dentro de la tutela jurisdiccional efectiva el derecho al acceso a tus recursos. Entonces, cuando a ti no te permiten acceder a recursos, lesionan la macrogarantía de la tutela jurisdiccional efectiva en su manifestación o en su garantía contenida de acceso al recurso. ¿Se dan cuenta? Entonces, no basta con decir, se me ha lesionado el debido proceso. Ya sí, pero ¿qué garantía específica? ¿Se me ha lesionado la tutela jurisdiccional efectiva? Sí, pero ¿qué garantía específica? Porque estas garantías son macrogarantías, ¿correcto? Entonces, dentro de la tutela jurisdiccional efectiva, tú tienes, por ejemplo, el acceso a los recursos. Tú dentro de esta macro garantía de tutela jurisdiccional efectiva también tienes el derecho a la ejecución de la resolución judicial, sobre todo para agraviados, a la firmeza, invariabilidad y a la cosa juzgada también, y a obtener una sentencia fundada en derecho, ¿no? Como macro garantías dentro de la garantía, como microgarantías, perdón, dentro de la garantía de tutela jurisdiccional efectiva, ¿correcto? Y luego ustedes tienen otras dos macrogarantías, que son las macrogarantías de defensa, caramba, la macrogarantía de defensa procesal, perdón, la macrogarantía de defensa procesal y la macrogarantía de presunción de inocencia, ¿no?
La macro garantía de defensa procesal también tiene garantías específicas, contenidas. El derecho a contar con un abogado de tu libre elección, ¿no? El derecho a participar en todos los actos de investigación, el derecho que a tu abogado se le permita contrainterrogar testigos dentro de la macro garantía de defensa procesal, ¿correcto? Y dentro, la cuarta macro garantía sería la macro garantía de presunción de inocencia. Dentro de esa macro garantía de presunción de inocencia, por ejemplo, ya ustedes encontrarán que la presunción de inocencia termina siendo una regla de tratamiento al procesado. Lo que yo les decía ahora, si yo les doy un nombre, ustedes, imagino, me dirán es un inocente procesado, ¿no? Para los que aman el derecho, es un inocente procesado. Para quienes simplemente el derecho sea, pues, o el proceso sea una mera formalidad, serán personas culpables que lo único que están haciendo es esperando que les corten la cabeza, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque no nos vaya a pasar, decía Binder, lo que le pasa al creador de las guillotinas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esa frase, no? Porque el creador de la guillotina se enamora, obviamente, de cómo brilla la madera, de qué tan filosa es la navaja, y termina olvidando que hay un ser humano que pierde la cabeza, ¿no? Entonces no nos vaya a pasar lo mismo. Dice el profesor que eso pasa con el derecho procesal penal también. ¿Ok? Entonces, amigos, eso.